está preparando para que nosotros experimentemos un gran avivamiento y experimentemos lo que es ser llenos del Ruach HaKodesh y experimentemos lo que es fluir en los dones del Ruach, del Espíritu de Santidad, en los dones del Espíritu de Santidad. Queremos saludar a todos los que nos están mirando por las redes sociales. Les habla la pastora Semarí Descarte de Primicia Ministry. Y nuestro teléfono es 305-916-9015. Si usted quiere comunicarse con esta sierva, pues puede hacerlo en cualquier momento. Hoy vamos a estar ministrando el don de lenguas en raíces hebreas. Somos un ministerio que cree en la revelación de las raíces hebreas. Eso implica, como ustedes saben, si es un cristiano de muchos tiempos, pues eso implica que nosotros somos un poco diferentes. No mucho, porque tenemos al mismo Salvador, al mismo Yeshua HaMashiach. La única diferencia es que nosotros, por causa de la sequedad espiritual de estos tiempos y por causa de muchos testimonios de muchos creyentes que se han ido descuidando espiritualmente, pues llegamos a la conclusión de que el Señor Elohim, Yahweh, el Eterno, tenía que tener para estos tiempos algo diferente para nosotros, porque nosotros entendemos que por cuanto Yeshua está a muy pocos años de retorno a la tierra, al planeta Tierra, nosotros sabemos que necesitamos una llenura del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios, más allá de lo que nosotros habíamos experimentado hasta el momento. Y nosotros entendemos que llevábamos tiempo con una insatisfacción. Y yo digo que raíces hebreas, y lo he dicho muchas veces por las redes sociales, raíces hebreas es el mover del Ruach HaKodesh en estos tiempos para aquellos creyentes que saben y sienten en su corazón que necesitan algo más. Yo les llamo los cristianos insatisfechos. Si usted es un cristiano insatisfecho que nos está mirando por las redes sociales, te entendemos perfectamente. Y si piensas que sí debe de haber algo más, definitivamente queremos decirte que sí hay algo más, mucho más profundo, mucho más tremendo, de mucho más conocimiento en las Escrituras. Y esto naturalmente ha alterado un poco nuestra teología, pero no solamente la nuestra, sino la del cristianismo como tal. Y ha traído un pequeño terremoto, porque es Dios avisando: pueblo, quiero que te arregles. Y muchos creyentes se han apartado de los caminos del Eterno y están en sus hogares, muchos de ellos esperando a que Dios haga algo, esperando que algo ocurra de parte del Espíritu de Dios. Al menos ese avivamiento del cual nos hablaron y que no acaba de suceder. Y en muchas iglesias hemos visto tantas cosas a través del tiempo que nos fuimos entristeciendo, nos fuimos desorientando y defraudando del cristianismo, muchos de nosotros. Naturalmente hay muchos hermanos que no están defraudados y están contentos, gloria a Dios por eso. Pero nosotros en raíces hebreas, la mayoría de nosotros están o estuvieron como yo estoy hablando, de lo que yo estoy hablando, y me entienden. Bien, voy a hablar puede un creyente en Yeshua que tiene revelación del mover del Ruach,
para estos tiempos, o sea, en raíces hebreas. ¿Puede ese creyente que está en raíces hebreas hablar en otras lenguas? Este es un tema que en el poco tiempo que llevo en este camino me he dado cuenta que hay como un pare de los dones del Espíritu Santo y casi no se oye a nadie hablando en lenguas. Vamos a ponernos de pie un segundo para orar, porque este tipo de ministración o este tipo de prédica a veces incomoda no solamente a hermanos que han hecho como un stop en el mover del Ruach HaKodesh, en el mover del Espíritu Santo de Dios, y a la misma vez también en los hermanos que estamos en raíces hebreas. El tema es un poco difícil por causa de lo que yo les he explicado. Ha venido no quiero utilizar la palabra estancamiento espiritual, porque estancados no estamos. Pero sí vemos que necesitamos de parte de Dios que algo ocurra en la congregación para que comiencen a haber milagros, señales, prodigios, y podamos hablar en lengua con libertad y no tener temores. Porque en raíces hebreas, y más adelante voy a explicar por qué hubo este temor y existe este temor, y tienen razón en tenerlo. Hay motivos para tener temor. Aún en los cristianos que no están en revelación de raíces hebreos, hay cierto temor, y eso es lo que queremos tratar hoy. Así que hay que orar para que las mentes, los corazones estén abiertos a la enseñanza y se vaya todo miedo en el nombre de Mashiach. Padre, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, eterno, poderoso Dios, soberano, Rey, amo del universo. Nos encontramos en tu presencia, en la presencia del Espíritu de Santidad, en la presencia del Ruach HaKodesh. Pedimos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, que tu Espíritu se mueva en medio de nosotros y des discernimiento y pongas en nosotros shalom y haya en nosotros inteligencia, prudencia, sabiduría y un corazón dispuesto a conocer tu palabra y a entender tu palabra. Permite que venga revelación de los versos que vamos a estar leyendo y que de esta manera podamos ir aprendiendo en cómo administrar los dones del Espíritu de Santidad que tú prometiste para la Kehilá. En el nombre de Mashiach, la congregación dice amén. Pueden sentarse. Pues, como decía, puede un creyente en Yeshua que tiene relación, que tiene revelación del mover del Ruach para estos tiempos. Podemos hablar en lenguas estando en raíces hebreas. En relación a la profecía que se encuentra en el capítulo 3 de Hechos, versículo del 19 al 22, quiero tocar antes de entrar en los dones del Ruach HaKodesh. Quiero dejar claro varios puntos que son necesarios. Y es que el mover del Ruach HaKodesh, el mover del Espíritu de Santidad en estos tiempos es sumamente necesario para que el Padre, el Eterno, pueda derramar de su Espíritu en medio de nosotros
De tal manera que cuando el Señor vea esa santidad, esa consagración, esa entrega verdadera de corazón a ser obediente a su palabra, el Señor pueda comenzar a trabajar con nosotros a tal punto de que entonces estemos listos para que ocurra un derramamiento del Espíritu de santidad en medio de nosotros. Y aclaro que en el cristianismo nosotros no estamos acostumbrados a decir Espíritu de santidad. A nosotros se nos acostumbró a decir Espíritu Santo. Y el problema es que hay una gran diferencia entre decir el Espíritu Santo y el Espíritu de santidad. Porque el Espíritu de santidad, cuando decimos el Espíritu de santidad, como que nosotros podemos inmediatamente visualizar que Dios es un espíritu que al entrar en nosotros logra que comencemos a caminar en una santidad. Mientras que cuando decimos el Espíritu Santo, se presta en nuestra mente a que ocurran muchas cosas sin necesidad de santidad, cuando esto realmente no es una realidad, no es una verdad. El Espíritu de santidad, el Espíritu Santo, como decíamos en el cristianismo, tiene como objetivo el que todo creyente, discípulo en Yeshua HaMashiach, comience a experimentar una llenura del Espíritu que lo obliga, que lo lleva, que lo conduce a vivir una vida de santidad. Siempre logra que nosotros estemos como muy pendientes en qué le estamos fallando a Dios. Antes de acostarnos a dormir nos preguntamos en qué te hemos fallado. Cuando le faltamos a un hermano nos quedamos preocupados semanas y pensamos cómo nos vamos a arreglar con ese hermano, cómo vamos a enmendar el asunto, cómo podemos de alguna manera quedar bien delante de ese hermano, porque entendemos que si estamos mal con los hermanos, estamos mal con Dios. Porque va a la par, tenemos que estar, si vamos a estar bien con Dios, tenemos que estar bien con los hermanos, tenemos que estar bien con el prójimo, tenemos que estar bien con el pastor, con los pastores. Así que, para que esto ocurra en estos tiempos, donde nosotros estamos tan rodeados de tanto pecado, de tanta idolatría, de tanta maldad y de tanto creyente, donde pudiéramos cuestionar, ¿verdad? Como estamos en medio de esta situación, tiempos peligrosos, difíciles, para perseverar, difíciles, y donde tenemos que estarnos cuidando de falsas doctrinas. Entonces, definitivamente, Dios tiene que hacer en nosotros una restauración. Y esa restauración nosotros la encontramos en Hechos capítulo 3, versículos 19 al 22, donde dice, al cual es menester, el 21 dice, si vamos para el versículo 21, aunque a mí me gustaría, Pastor Elena, usted pudiera, sí, para que se me haga más fácil. Sí, puede pasar para poder buscar el púlpito. A mí se me pasó esa, pido disculpas. Si ustedes buscan en Hechos capítulo 3, versículo del 19 al 22, quiero que sepa que esto aquí es una profecía que tiene que ver con estos tiempos que usted y yo estamos viviendo. Y hermana Elena, Pastor Elena, perdón. Del 19 empieza, del 19. Ay, sí, el micrófono. Ay, Dios mío.
Voy a seguir comentando algo. Cuando ocurra esta restauración que el Señor está haciendo ahora mismo, cuando ocurra esa restauración, va a venir de la presencia de Dios un mover último y grande, que tiene que ver con las manifestaciones del Espíritu de Santidad en nuestra vida. Eso tiene que ocurrir. Y eso lo sabe cualquier pastor, cualquier líder, cualquier ministro laico. Sabe que la iglesia le falta algo todavía. ¿Cuántos entienden? Vamos a escuchar esto. Así que arrepiéntanse y conviértanse, para que queden borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh, y Él envíe a aquel que de antemano se les había anunciado, a Yeshua el Mashiach. Es necesario que el cielo los retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Yahweh por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Amén. Ok. El versículo 21 dice: al cual es menester, es necesario que el cielo retenga. O sea, el cielo, el reino de los cielos, tiene a Yeshua retenido, no lo deja regresar a la tierra hasta que lleguen los tiempos de la restauración, el moed de la restauración, y estamos ahora mismo en el tiempo de la restauración. El tiempo, dice, los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo. O sea, los profetas llevan predicando de este momento que usted y yo somos testigos desde el siglo. La palabra tiempo en este verso bíblico es, en el idioma hebreo, es salal, y quiere decir barrera, oposición. Estamos en tiempos donde hay una barrera, una oposición. ¿Okay? Pero también quiere decir preparar, exaltar, allanar calzada y lograr que el pueblo se convierta. ¡Qué tremendo! Así que estamos en un tiempo donde hay una barrera que no permite que Yeshua regrese hasta que venga la preparación, la exaltación, se allana la calzada y la iglesia o la quejilá, la congregación, quede completamente convertida, de verdad, convertida. Y todo creyente honesto, sincero, no va a tapar el cielo con la mano diciendo que todo el pueblo de Dios y todas las congregaciones están caminando en una santidad tal que no hay barrera para que el Señor nos venga a buscar. Nosotros sabemos que eso no es verdad. ¿Verdad que sí que lo sabemos, gente? Esta definición está en el diccionario Strong, que es una concordancia bíblica que ustedes oyen mencionar muchas veces. El Strong dice. Yo al principio decía, ¿qué querrán decir con el Strong y qué será el Strong? Bueno, pues el Strong es un diccionario de las palabras al idioma hebreo, y esta definición se encuentra en un numerito que dice 5548 y 5549. Y ahí usted busca y se da cuenta que lo que yo estoy enseñando está escrito en el diccionario Strong, que es puro hebreo y puro arameo más puro griego. ¿Cuántos aplauden al Señor?
O sea, ¿verdad? La administración pues está haciendo de acuerdo a eso. Y esta palabra, salar en el hebreo y dentro del contexto bíblico, quiere decir quitar la barrera que se opone y se conviertan para que ocurra la restauración de todas las cosas. Y yo sé que usted tiene que estarse preguntando, ¿y qué es la restauración de todas las cosas? ¿Qué es lo que Dios quiere restaurar? ¿Por qué el Eterno dice que es necesario que se quite esa barrera? Porque tiene que venir la restauración de todas las cosas. Y la restauración de todas las cosas, cuando usted estudia el contexto, tiene que ver con todo lo que enseñaron los profetas y Moisés y todo lo demás. En otras palabras, él está diciendo que la iglesia, que quiere decir la congregación, porque la palabra iglesia viene de griego y no aparece en los escritos, sino que aparece la palabra congregación, que quiere decir Kehilá en el idioma hebreo. Esa iglesia tiene que quedar completamente restaurada, llevando a cabo la restauración, o sea, poniendo activa las cosas primeras. En otras palabras, el Shabbat. En otras palabras, todas las fiestas. En otras palabras, entrar en una obediencia a la Escritura, a la Torá, no al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento simplemente es una confirmación de la Torá. Y eso es importante entenderlo para que tengamos una noción clara de las palabras escritas en la Biblia. Así que lo que Dios quiere hacer es que su pueblo restaure aquellas cosas que dejó de hacer. Restaure aquellas cosas que dejó de hacer. Nos envolvieron y celebramos domingo, cuando Dios dice en el cuarto mandamiento que es sábado. Eso tiene que estar restaurado. Nos envolvimos y se nos dijo que el Antiguo Testamento no había que cumplirlo, por lo tanto se nos envolvió al punto de que nosotros pensamos que las fiestas que Dios mandó a su pueblo Israel pertenecen solamente a los judíos y no a nosotros, los que creemos en Yeshua y fuimos injertados en el árbol del olivo, símbolo de Israel. ¿Cuántos aplauden al Señor? Y entonces el Señor dice: hasta que esta gente de estos tiempos postreros no me restauren todas las cosas al punto de que queden identificados con mi pueblo Israel, yo mantengo a Yeshua en los cielos. Pero para esa restauración tiene que venir de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. ¿Cuántos entienden eso? Oh my God, gloria a Dios. Bien, vamos para Hechos capítulo 3, 19. Decimos así, pastor: así que arrepentidos. Arrepiéntanse y conviértanse para que queden borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh. Y vemos ahí la palabra ¿qué? Refrigerio. Pero ¿qué querrá decir refrigerio? Y yo estoy trayendo esta palabra porque de nada vale que nos vayamos a la manifestación de los dones del Espíritu de Santidad cuando no tenemos una base de por qué es necesario. ¿Por qué es necesario la restauración de todas las cosas y que venga un refrigerio? Porque si no hay esa restauración y no hay ese refrigerio, nosotros, oiga esta palabra, nosotros no vamos a saber administrar los dones.
¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Estaban los dones repartidos, pero no hubo quien administrara correctamente esos dones. Entonces se abrió una puerta a Satán y vino y profanó los dones. Y ahora nosotros tenemos miedo porque no queremos en Raíces Hebreas que nos ocurra lo mismo. Tenemos que tener cuidado. No podemos, que haya mover del espíritu a lo loco. No, no podemos. No. ¿Que es necesario? Sí. ¿Que lo necesitamos? Claro que sí. ¿Que son importantes? Sí. ¿Que nos hace falta? Sí. Pero no nos hace falta lo loco. Nos hace falta bien administrados conforme a la Torá y a la palabra de Dios. Porque nos volvería a ocurrir lo mismo. Y eso es lo que quiero tratar en relación al don de lenguas. Porque en Raíces Hebreas, cuando alguien habla en lengua, ¿qué pasó aquí? ¿Quién habló en lengua? ¿Quién se le zafó? ¿Quién es ese que se le zafó eso? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y casi vienen en el nombre de Yeshua y le hacen una liberación. Y confunden. Porque tienen miedo. Y yo digo que ese miedo proviene del Eterno. Porque tiene que ver con temor y respeto a los dones del Ruach HaKodesh dentro de la congregación. Esta palabra refrigerio en el idioma hebreo no quiere decir tomarse un refresquito para descansar. No. Ay, qué bueno, un refrigerio para descansar. No, no tiene que ver con eso. Nos vamos a refrescar ahora, dame una Coca-Cola con un sándwichito y me voy a sentar. No. Esta palabra refrigerio en el idioma hebreo es kun, K-U-N, y significa estar erguidos. Significa establecer. Significa arreglar, estar preparado, asegurarse, andar en orden, andar en orden, andar en orden. ¿Verdad qué tremendo? Ser perfecto. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que, si nos arrepentimos, vendrá ese refrigerio. ¿Qué es refrigerio? Lo que estoy enseñando. Pero mire qué interesante. Restablecer, ser sincero, mantenerse firme, enderezar. Pero mira qué tremendo, estar brillando como un diamante. Hasta que la iglesia, la Kehilá, la congregación del Eterno, no brille como un diamante, el Padre retiene a Yeshua en los cielos, porque Yeshua viene a buscar una iglesia, ¿cómo? Sin mancha, sin arruga, perfecta, santa, que cuando se mire al creyente se diga, esta tiene algo diferente. A ti se te nota que tú sirves a Dios. Y no me lo niegues porque se te ve en la cara. Y usted va a hacer, ¿cómo hago? No pueden hacer nada. Porque la santidad se te refleja. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Cuando la Kehilá esté en esas condiciones espirituales, estará lista para el retorno de Yeshua, a quien es necesario que el cielo retenga hasta que venga la restauración de todas las cosas en ella. Entonces, ¿por qué usted se cree que la gente pelea a Raíces Hebreas? Porque ellos en el fondo del espíritu de ellos saben que tienen que entrar en obediencia y que ya no pueden vivir de acuerdo a las emociones. Predícame bien y hazme llorar, porque siento a Dios llorando. No necesito
necesariamente. No necesariamente. Pero nos acostumbramos a leche. ¿Y qué hace el baby? Cuando tiene hambre, ¡pum! Biberón, leche. Cuando ya deberíamos de estar comiendo sólido. Cuando ya deberíamos sentirnos insatisfechos con lo enseñado. Cuando ya tiene que molestarnos que alguien llamándose creyente no brille como tiene que brillar y haga una mala representación de nuestro Salvador. Entonces, una quejidad restaurada goza de una sana doctrina, de un discipulado correcto, de un Yeshua libre de nihilismo, libre de la doctrina greco-romana. No, pero yo ahí nací de nuevo. ¿Y qué? Dale gracias a Dios que Dios fue bueno y te dio el nuevo nacimiento en medio de esas regretas de idólatras. Pero ahí me voy a quedar porque ahí el Rúa llega. ¿Alguien te habló? Se te acabó el guiso, mi hermano. Te lo dijeron. Ahora oíste la verdad. Ahora eres responsable de la verdad porque la oíste. ¿Están entendiendo? Entonces podemos entender que Elohim no nos quiere mezclados con la doctrina o con la levadura doctrinal que apaga su fuego, el Rúa y los dones del Rúa. Es una quejilá llena del Rúa. La quejilá que brilla como un diamante es una quejilá llena del Rúa, adornada de los dones. Diga conmigo, adornada de los dones. Que por ahí se enfermó alguien. Oye, yo sé de alguien. ¿Cómo fue que el médico dijo que no había chance? ¿Cómo fue el diagnóstico? Que no, que vas a morir. Mira, yo conozco a una persona que está en la iglesia, en la quejilá, que tiene raíces hebreas. Te voy a llevar ahí porque cuando te ponga las manos te vas a sanar. Alabado sea el Señor. Esa iglesia, esa quejilá, esa congregación, esa es la que Dios, Elohim, está empezando a preparar. No nos creamos los bárbaros, porque no lo somos. Estamos en ese camino. Estamos procurándolo. Bien. Una quejilá llena del Rúa está adornada de los dones y a su vez tiene la capacidad de una intimidad con el Eterno por medio de los dones. Si no hay dones, como yo sé que tengo intimidad con el Señor, si yo necesito ver a Dios, y Dios se manifiesta a nuestras vidas por medio de los dones. ¿Están apagados los dones? Bueno, se comunica por la escritura. Está bien, por la escritura. Pero wow, nosotros necesitamos algo más y seamos francos. No, que tenemos la escritura. No, con la escritura vale, basta. No, no hace falta las lenguas. No hace falta el don de interpretación de lengua. No hace falta los dones de sanidad. No hace falta discernir. Pero ¿dónde dice que no nos hace falta? Si esos son todos los dones que Dios le pone a su iglesia. Y no es suficiente leer y no ver. Nosotros queremos ver. Leemos, vemos. Leemos, vemos. Leemos, practicamos, vemos, porque Dios está con nosotros. Bendito sea el Señor. Si no fuera así, ¿qué pasaría? Bien. Cuando el Espíritu nos mueve a hablar en otras lenguas,
Puedes sentarte, Elena, si quieres. Sí. Muchas veces lo hace por medio de lenguas. Cuando quiere Dios comunicarse con nosotros, lo hace por medio de lenguas. Y voy a ir ahora rápido porque yo sé que voy a estar repitiendo ciertas cosas del viernes pasado y quiero adelantar. No va a ser que con todo lo que comieron se me duerman aquí. Muchas veces lo hacemos por medio de las lenguas, debido a que nosotros, explicaba yo, no sabemos cómo orar como conviene, no sabemos la oración que verdaderamente nos conviene muchas veces. Y necesitamos la ayuda del Rúa. ¿Ok? La Kehilá, que tiene los dones y los frutos del Espíritu, no solo tiene intimidad con el Eterno, sino que brilla como diamante. Romanos 8, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que cuando nosotros enseñamos el viernes pasado que la intención del Espíritu de Dios por medio de los dones y específicamente por medio de las lenguas es para que nosotros oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Es Dios quien hace eso en nosotros. Las lenguas logra que usted ore de acuerdo a la voluntad del Padre y no de acuerdo a su voluntad. ¿Ok? O de acuerdo a su carne o su mente llena de prejuicios religiosos. Por lo tanto, el Espíritu nos revela cosas durante la oración y nos hace hablar palabras de Elohim por medio de las lenguas para que la oración sea efectiva. Quiere decir que la oración en lenguas siempre va a ser más efectiva que la oración hecha por medio de nuestros labios o nuestro vocabulario. Por eso Dios nos dio el Espíritu. Y es por eso que queremos traer conocimiento a la luz de las Escrituras y de acuerdo a la Torá. Muchas denominaciones dicen que las lenguas solo ocurrieron en Shavuot y que ya no es bíblico hablar en lengua. Y es cierto, la primera vez fue en Shavuot, yo lo expliqué. Ahí fue la primera vez que Elohim envió su espíritu de santidad y fueron llenos y hablaron en lenguas. Y allí también se vieron otros milagros, aparte de las lenguas. Hubo ruidos, hubo sonidos, hubo viento, hubo llamas de fuego sobre la cabeza de los 120 discípulos presentes. Y vamos para Hechos y ahí te voy a pedir paz, Elena, y cuando terminen te puedes sentar para que no estés al ladito mío solita ahí. Hechos 2, del 1 al 13. Vamos a escuchar. Dice ahí, como se cumplieron los días de la fiesta del conteo del Omer, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, del 1 al 13, Hechos capítulo 2, y de repente vino un estruendo del cielo. ¡Fum! Un estruendo. Como de un viento recio, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de espíritu de santidad. Ahí está. Y comenzaron a hablar en otros idiomas. Ahí está la lengua. Según el Espíritu les concedía. Según el Espíritu. ¿Según expresarse. quién? El Espíritu. El Espíritu. En Jerusalén se estaban hospedando yahuditas, o sea, judíos piadosos. Saltemos al versículo 5 para avanzar. ¿Al 5? Sí, al 5. Sí, en Jerusalén se estaban hospedando judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Quiénes eran?
judíos, pero esos judíos eran piadosos. De todas las naciones bajo el cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Asombrados y maravillados decían: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que los oímos hablar a cada cual en su propio idioma nativo? Ahí está. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Yahudá, y en Asia. Amén. Ok. Es necesario que yo en estos momentos toque otro punto antes de continuar con la administración temática de las lenguas. Voy a tocar un punto importante que nunca se toca. Nunca. Había mujeres en ese grupo de 120 escogidos por el Rúa. Diga, sí, amado. Esto no se habla, no se menciona, pero allí, dentro de esos 120 discípulos más allegados al Señor, había mujeres. Ok. Y estas mujeres experimentaron lo mismo que todos los varones presentes. Experimentaron lo mismo. Póngame atención todos aquellos que me escriben en el internet. Y las mujeres hablan. Y las mujeres hablan. Y las mujeres pastorean, profetizan. ¡Oh! Bueno, ¿y qué no dicen? Creo que es necesario mencionar ese milagro porque aún los apóstoles no quisieron que hubiera una mujer apóstol entre ellos. Porque yo he estado rebuscando y aprendí unas cuantas cosas. ¿Verdad, Miguel? Miguel sabe por qué las ha buscado también. Cuando Yeshua quiso nombrar una mujer apóstol, nuestro amado apóstol Pedro se opuso. Y Yeshua y los demás apóstoles se pusieron de acuerdo con Pedro. Sí, Señor, ¿para qué? Una mujer entre nosotros. No, nos va a desconcentrar. Si se pone a estudiar y a rebuscar, aún en Google lo va a encontrar. Entonces Yeshua les dijo, bueno, está bien. Wow, yo él me hubiera opuesto. Esa es mi opinión. Él les dijo, bueno, aunque no escoja mujeres por ahora, haré con la mujer cosas que también haré con los varones. Eso lo dijo Yeshua. ¿Es cierto o no es cierto? Que te tengo aquí de... Pienso que lo hizo al darle el Rúa de santidad, el Rúa HaKodesh a la mujer igual que al varón. Pienso que ahí el Señor se coló. Aunque en Israel había mujeres profetas, y me causa curiosidad, ¿por qué muchas veces los que más critican son los que menos pueden criticar? Porque si vamos a Segunda de Reyes y vamos para allá y les voy a decir, usted dirá, ay, están tocando las lenguas y la pastora no acaba porque está con esto. Es que esto es importante. Es que es importante que ustedes las mujeres entiendan
porque Dios los ha puesto en una posición de autoridad también. Y que el espíritu de santidad le fue dado a la mujer también. Segunda de Reyes, versículo 22, y por favor márquenlo. Márquenlo. Del 1 al 20, lo pueden leer luego en la casa. ¿Qué problema es esto? Capítulo 22. Oh, ya me lo zafaste de acá. Ya lo ves. Sí. Elena, ¿puedes empezar a leer? Sí. No esperen por mí. Capítulo 22 de Segunda de Reyes. ¿Alguien tiene una Biblia Reina Valera que me pueda dejar usar? Porque prefiero usarla. Gracias. Cuando Josías comenzó a reinar, tenía la edad de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Yahweh y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Yahweh, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Yahweh, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Yahweh, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Yahweh para reparar las grietas de la casa. Perdóname, Elena, ¿tú estás leyendo Segunda de Reyes? Sí, pastora. Capítulo 22. Capítulo 22, ok. Bien, sigamos entonces. Sí, pues estoy llegando. Ok. A los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiaré, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Yahweh. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Párate ahí. ¿Qué fue lo que encontraron? La Torá, el libro de la ley. Y cuando, imagínense nada más que ese varón estaba gobernando a un pueblo sin Torá. Y se dio un susto cuando se dio cuenta que la Torá no existía para él gobernar. Está fuerte. Y yo digo está fuerte porque a nosotros en el cristianismo llevamos demasiado de años sin la Torá. Y Dios fue bueno y tuvo misericordia y nos salvó y nos dio el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo de santidad y nos selló. Me imagino que así le pasó a Josaías, creo que era el rey Josías. Ok, Josías. vamos a seguir viendo lo que pasó. Lo leyó.
Verso 9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Yahweh. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Igualito a nosotros cuando leemos la Torá, nos tiramos al suelo y nos rasgamos las vestiduras. Igualito. Sigamos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Yahweh por mí y por el pueblo. Oye. ¿A quién le llamó? Al sumo sacerdote. Al sacerdote. Y a medio mundo ahí. Y le dijo: vete y consulta a Yahweh. Por mí y por el pueblo. Por mí y por el pueblo. Porque hemos estado sin Torá y en desobediencia. Entonces, mira lo que sucede. Mire. Y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Yahweh que se ha encendido contra nosotros. Porque grande es la ira de Yahweh sobre nosotros. Igualito decimos nosotros cuando encontramos la Torá. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Sigamos. Para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Para hacer conforme a todo lo que está ahí escrito. Oye bien, sigamos. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda. Oye, espérate, que todos esos varones fueron ¿para dónde? A la profetisa. Que todos esos sacerdotes y el sumo sacerdote fue ¿a dónde? A la profetisa. Ay, yo creía que las mujeres no podían hablar. Entonces cuando nos ven a nosotras ministrar, mujer de Dios, que nada ni nadie te intimide a llevar a cabo el llamamiento santo del Eterno que te entregó a ti, aunque usted sea mujer, aunque usted sea vieja, alta, bajita, fea o linda, usted eche para adelante con la Torá. Porque sacerdotes podrán venir donde usted, incluyendo el sumo sacerdote, para que usted le hable, porque usted tiene de parte del Eterno el rúa de santidad para hablar de parte de Dios aún al presidente de los Estados Unidos de América. Levanta la cabeza. A mí no me intimida nadie. Y yo me imagino que ella nos intimidó. Ella diría: con permiso, deja consultar a mi Dios. ¿Me esperan aquí, por favor? Y todos esos grandullones con muchos flecos y con mucho armamento tuvieron que esperar a que la sierva profeta, que tiene que haber sido una líder tremendota para que ellos fueran donde ella, porque no era una profetita de esta, tú sabes. No. Si el sumo sacerdote y todos los sacerdotes dijeron: ¿cómo? A buscar palabra de Yahweh. Y se fueron donde esa mujer. Es porque esa mujer tenía lo que tenía que tener de parte de Dios para todo Israel, incluyendo el sacerdocio. ¿Quién nos puede parar? Entonces la mujer tiene que levantar su ánimo. No se debe poner un pie arriba. Porque el importante no es usted, el importante es el Dios a quien usted sirve. Entonces vienen los indoctos. Una mujer hablando, una mujer profetizando. ¿Y quién le dijo? Y después me dicen:
la mujer calla en la congregación. Yo me imagino que el apóstol Pablo no mandó a callar a, ¿cómo se llama ella? La profetisa Hulda. Él no la mandó a callar a ella, estoy segura. Estoy segura. ¿Qué le pasa a los varones que no se llenan de palabras, que no estudian, que no leen? Que tienen que leer más que su mujer, más que su novia. A veces me dicen, ¿por qué usted nunca hace caso? Bueno, porque este cerebrito, nadie va a ser el jefe de este cerebrito. Tiene que ser alguien que tenga un cerebrote mayor que el mío, o yo me voy a que alguien sea mi cerebro. ¿Cómo va a ser que yo descargue mi cerebro para que él se lo dé a un cerebrito? Pues por eso no me casé. Y preferí ser, ¿qué? Profeta del Señor. Ungida del Eterno. Atrevida para Dios. Y si eso soy yo, pues varón, ponte los pantalones. Tú sabes, no te pongas a pelear porque nosotras las mujeres predicamos. Porque sinceramente, esto no es un asunto de sexualidad. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Están entendiendo? Una vez yo le dije a uno de ellos, mijito, yo no te castro con esto. Estate tranquilo. Porque nosotros tenemos que entender que, es más, yo no quiero, a mí Miguel me ha dado un consejo, ni mire los comentarios, pastora, ni los lea, porque no vale la pena, son gente que no saben Biblia. Ahora bien, yo sé que ustedes se gozan conmigo, mano. ¿Qué estarán diciendo por ahí? Bien, el versículo en Hechos capítulo 2, versículo 17 al 18, dice, y será en los postreros días, dice Elohim, derramaré de mi espíritu de santidad sobre toda carne. ¿Cuál carne se refiere? No se refiere a la carne de los gatos, ni a las carnes de los perros. Cuando habla de toda carne, está hablando de la mujer, del hombre y de la mujer. Sabemos, ¿verdad que sí? Por eso dice, sobre toda carne, cosa de que el hombre se detenga y diga, mira. Y después especifica, sobre mi siervo y sobre mi sierva. ¿Y qué más dice? Dice con más claridad. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ajá. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Ajá. Sobre mis siervas también, sobre mis siervos, sobre mis hijas, sobre mis hijos. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ok, vamos a dar un aplauso al Eterno. ¿Está claro? Pero yo te puedo buscarlo. Hay creyentes de muchos años y me dicen, pero pastora, la verdad es que en la Biblia no aparece la mujer. ¿Cómo que no aparece la mujer? ¿Pero quién te ha dicho? Coronel, ¿no leen Biblia? ¿Qué le está pasando aquí? Ay, Dios santo mío. Bien. Vamos a ir rápidamente a 1 Corintios capítulo 12. Del 4 al 11. Y vamos a entrar ahora en los dones. Y créeme, mujer de Dios, que Dios también te dio a ti los dones, porque Dios te dio el espíritu de santidad. Primera de Corintios 12, versículo 4 al 11. Si leemos, Elena, por favor. Si leemos, nos vamos a dar cuenta de que hay diferentes dones y de que hay diferentes ministerios. Y que hay diferentes operaciones. Y que hay diferentes manifestaciones del Rúa. Pero es el Rúa, es el Espíritu el que hace todas estas cosas. Ahora bien. O sea, el Espíritu de santidad es el que hace todas esas cosas.
Ujú. Hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversos servicios, pero el Maestro es el mismo. También hay diversas actividades, pero el mismo Elohim es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual se le da la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de idiomas y a otro interpretación de idiomas o de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el mismo y único Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Bien, dije el viernes pasado, que había una pregunta. Una pregunta. ¿Habla la Torá sobre este hecho en particular? Dice la Torá que podemos hablar en lenguas. Ok. Se encuentra en Isaías 28, versículos 11 y 12. Isaías. Ya Dios había dicho por medio del profeta Isaías que vendrían las lenguas. Lo dijo. Dice, porque en lengua de tartamudos, cuéntame. Y en extraña lengua hablará a este pueblo. El Eterno hablará a este pueblo. Y el versículo 12 dice, a los cuales Él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Oh, reposo, refrigerio, lenguas. Y Efraín no quiso. ¿Cuántos de Efraín habrán en raíces hebreas? Yo no sé. Se supone que todos. Todos nosotros somos Efraín, ¿verdad que sí? Entonces nos podemos poner negativos. Nos podemos poner negativos. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 30, dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, y vemos que la Escritura pone los dones y los va descifrando y pone el don de lenguas. Así que no está prohibido. Pablo asegura que el Rúa de santidad reparte los dones como Él quiere y a quien Él quiere. Quiere decir que si alguien habla en lengua es porque tiene un regalo, tiene un don del Espíritu de santidad, pero también dice que debe de haber la manifestación del don de interpretación en las lenguas. Debe de haber el don de interpretación. Porque usted no va a empezar y nadie sabe lo que usted está hablando. Entonces vamos a tocar este asunto delicado que consideramos con mucha relevancia en la administración de los dones. Si una persona tiene la manifestación de algún otro don y no tiene amor, el don es cuestionable. Wow. Voy a hablar algo. Cuidado con esa persona que manifiesta un don. Y no estoy hablando solamente del don de lengua. Están hablando ahí de todos los dones del Espíritu de santidad que se da, que se repartió como Él quiso a los creyentes. Pero si ese creyente no está viviendo de acuerdo a la Torá, esto es interesante, y no está viviendo conforme a las Escrituras y tiene un mal testimonio, o sea, si no se mueve en el amor,
por eso es que habla él del amor. Entonces, ese don es cuestionable. Cuidado con esa persona que manifiesta un don supuestamente del Espíritu de Santidad y ella o él no caminan en la santidad. Y él o ella no manifiesta los dones del amor. Pastora, ¿cuáles son los frutos del amor? Pues los frutos del Espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo habla del amor en relación a los dones. Vamos para allá. Vamos, hay que leerlo. Primera de Corintios 1. 13:1, perdón. Si yo hablase, dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Párate ahí. Entonces no son solamente lenguas humanas, sino que además hay lenguas angélicas, angelicales. Entonces se cae la teoría de los sionistas que dicen que las lenguas fueron dadas en Shavuot solamente para que los hombres aprendieran idiomas. No, eso no es verdad. Y ellos también dicen que eso fue en Shavuot, pero que en estos tiempos, pasado el tiempo, ya no hay dones. ¡Wow! Ellos piensan eso. Pues eso no es lo que dice la Escritura, porque el apóstol Pablo escribió esto 60 años después a las congregaciones. Sigamos leyendo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Vamos a pararnos ahí. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que de nada sirven esos dones que son cuestionables, que no vale nada si no tiene amor? ¿Qué es el amor? ¿Cómo sabemos? ¿A qué se refiere cuando habla del amor? Tiene que ver con el fruto del Espíritu, los frutos del Espíritu, porque Dios es amor. Y nosotros que estamos llenos con el Espíritu de santidad, tenemos el Espíritu de santidad, es puro amor. Y si yo ejerzo uno de los dones y a mí no se me nota que yo tengo los frutos de los dones, de los frutos de los dones del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo, que es amor, entonces no sirve el don. Entonces ahí no está realmente. ¿Vieron eso? Eso está importante. Eso es importante. Vamos a leer, seguir leyendo. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahí está. Nada sirve. Una persona que tiene supuestamente dones y no hay los frutos del Espíritu en ella, y no hay testimonio, y no se nota en ella testimonio, entonces ese don no proviene del Espíritu de santidad. No proviene del Espíritu de santidad. Hay dones manifiestos en la iglesia, en la quejilá, en personas que no tienen fruto, testimonio de ser siervos verdaderos. Y como no hay testimonio, esos frutos o esos dones, como no hay fruto, esos dones son de mentira. Son de mentira. Y si son de mentira, ¿de quién provienen? De Hasatán, para que lo sepan.
Entonces tienes razón en Raíces Hebreas cuando se cuidan tremendamente de quién manifiesta uno de los dones. Porque el que manifieste dones y hable en lengua tiene que tener un testimonio irreprensible. No tiene frutos de ser una persona irreprensible. El don no sirve, no podemos atenderlo. Suena mal el don. Está fuerte. ¿Usted no cree que está fuerte lo que está diciendo? ¿Hay que tener cuidado o no hay que tener cuidado? ¿Tienes razón, Pastor Diego Higuita, en ponerse nervioso? Sí. Tienen muchas congregaciones temor de dar rienda suelta a los dones del Espíritu. Claro que sí. ¿Y están en lo correcto? Claro que están en lo correcto. Ahora, lo importante es que si nosotros queremos que se manifiesten los dones, nosotros tenemos que brillar como el diamante y hay que trabajar en nuestros testimonios para que no entre un espíritu que no sea del Señor a manifestar dones y nosotros digamos, ay, no puede ser una persona que Dios usa así en profecía y que habla lengua y hasta en sanidad. Bueno, hermano, si usted lee Biblia, usted sabe lo que Yeshua dijo. Que muchos le dirán en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos en otras lenguas. ¿Y qué contesta el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, vosotros nunca cumplisteis con la Torá, dicen los originales. Está fuerte. Entonces queremos los dones manifiestos en la iglesia y que se mueve el rúa, pero no hay santidad. No puede ser. Si no hay santidad, no se puede mover el rúa. Ay, ay, ay. Vamos a seguir leyendo por ahí. Del amor. No. Vamos a leer donde dice. ¿Cuál? El próximo versículo. Vamos a ver qué dice. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo una vez intenté hacer ¿cómo se dice eso? El final de ese capítulo. El final. Dale, va al final, dale. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Exacto. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ok. Si fuéramos a explicar todo esto, estaríamos hasta las 5 de la mañana. ¿Estamos? Fácilmente. Hay una versión que dice, ahí pueden tener fe, pueden tener esperanza, pero si no tienen de nada sirve, sí. ¿Cómo te dice ahí? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Claro. Por eso es que el apóstol quiere que nosotros trabajemos mejor en los frutos del Espíritu, más que en los dones del Espíritu. ¿Cuántos entienden? ¿Entendemos? Entendemos, ok. Por eso es que 1 Corintios capítulo 14, verso 1 dice, seguid el amor. O sea, los frutos del Espíritu. Procuren los dones espirituales y más que nada procuren la predicación. Eso dice. Ok. Vamos al versículo número 2. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres. En ningún momento el apóstol Pablo dice que no se hable en lengua. En ningún momento lo dice.
Lo que sí dice es que de nada vale ese don si los frutos del Espíritu no están en nosotros. Por lo tanto, una persona no puede ministrar a la iglesia los dones si esa persona no tiene los frutos del Espíritu. Eso es lo que está diciendo ahí. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Elohim. Yo estoy hablando en lengua, yo estoy hablando con Dios. Porque nadie lo entiende, aunque está hablando misterios. En lengua se habla con Dios y no con los hombres. En lengua se habla con el Espíritu suyo y está hablando misterios porque nadie lo entiende sino Dios y usted se están entendiendo. O sea, es un asunto entre Dios y usted. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 4. Dice que cuando un creyente habla en lengua extraña, se edifica a sí mismo. O sea, el provecho es personal. El versículo 5 dice que el apóstol quisiera que todos hablaran en lengua, porque nos edificamos más. Espérate, aquí dice, el apóstol quisiera que todos habláramos en lengua, porque nos edificamos. Pero más importante es el don de predicar, porque la iglesia es edificada. El versículo 15 dice que el apóstol instruye, diciendo que si alguien comienza a hablar en lengua, debe de haber interpretación inmediatamente para que la quejilá sea edificada. El versículo 6 dice, notémoslo, otro punto importante, aquí vemos en el versículo 6. El apóstol dice que si él viniera a una congregación hablando en lengua, nadie se beneficiaría, nadie sacará provecho. Pero si él viene a la congregación y nos habla, ¿verdad?, con lengua extraña y no trajera revelación o palabra de ciencia o con profecía, entonces, ¿cómo vamos a ser edificados? El versículo 9, 14:9 dice, él asegura que las lenguas deben de tener interpretación para que todos entiendan, porque lo contrario es una palabra insignificante y es como hablar al aire. Versículo 12, así que si quieren ustedes aspirar a tener dones espirituales, procuren abundar en ellos para que la congregación vaya creciendo en la fe. O sea, es importante los dones para que la congregación crezca en la fe. Hablar en lengua trae crecimiento a la congregación si hay interpretación, si hay palabra profética y si hay palabra de ciencia. Por tanto, si alguien habla en lengua, versículos 13 y 14, pida el don de interpretarla. Porque si yo oro o rezo en lengua, mi espíritu reza, pero mi mente queda sin fruto. Yo puedo orar en lenguas, pero mi mente no se edifica. Lo que se edifica es el espíritu. Entonces, ¿qué haremos? Versículo 15. Y aquí el apóstol dice lo que tienes que hacer. ¿Oraré con el espíritu? Sí, pero oraré también con la mente. ¿Cantaré salmos con el espíritu en otras lenguas? Sí, pero también cantaré con la mente. Porque si alabas en lenguas, ¿cómo dirá amén el hermano que te escucha? No le sirve de nada y no crecerá en la fe. Amén.